con relación a la historia de las religiones. Lo que habíamos visto la última vez, en la cual quiero volver a repasar, es el tema de que en el pensamiento mitológico la existencia humana de algún modo es vista en los ciclos de la naturaleza, en los ciclos anuales, en los ciclos diarios y en algunas mitologías en los ciclos cósmicos. Es por eso que cuando los antiguos filósofos griegos o los presocráticos, que estaban muy arraigados al mito, tenían ya esta idea. Por ejemplo, aquí en este libro sobre el nacimiento de la filosofía occidental, dice algo muy importante con relación a lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. Dice que el resultado de todo ello es una visión humana de lo natural. Ese cosmos que empieza a comportarse como si fuera humano, es decir, el Sol nace, se desarrolla, muere y retorna, dice, ese cosmos que se empieza a comportar como si fuera humano y de esa forma se advierte que puede estar sometido a iguales reglas de retribución y periodicidad en sus ciclos. Es decir, que la conducta humana de alguna manera es transportada a los ciclos de la naturaleza. Esto se puede ver en el origen de las culturas antiguas. Por ejemplo, los antiguos mesopotámicos veían en el ciclo biocósmico del movimiento de las estrellas y en el movimiento de los planetas que tenían identificado el ciclo del héroe o el ciclo de la vida. Nosotros ya hemos estudiado el monomito o el ciclo del héroe. Por ejemplo, si esto lo proyectamos al zodíaco o al estudio de las estrellas, obviamente me voy a basar en un zodíaco moderno, que es el zodíaco griego, pero sin embargo los mesopotámicos tenían un zodíaco basado en 18 o 19 constelaciones. Esto se encuentra en algunas tablillas llamadas las Mul-Apim, que son tablillas astrológicas, o hoy se conocen como tablillas astrológicas. Sin embargo, más allá de la clase de constelaciones que estos pueblos estuvieran identificadas, básicamente el sistema de ciclo de retorno es exactamente el mismo. Vamos a ver, como le digo, el caso en el zodíaco convencional. Recuerde que tenemos un nacimiento, ¿sí? Un desarrollo, una decadencia y un retorno, ¿sí? Los ciclos periódicos biocósmicos naturales son proyectados a la existencia del hombre, de tal manera que todos nosotros, desde que nacemos, nos desarrollamos, llegamos a la adultez, envejecemos y morimos, pasamos por el ciclo de la luz, ¿sí? Que tiene que ver con el zodíaco, ¿no? Bueno, recuerden que el zodíaco tiene un símbolo, que es un círculo, más o menos así, similar a lo que nosotros hicimos en nuestra construcción. Recuerden que teníamos cosmogonía, monomito, teleología y escatón o escatología. Esa es la mitología de lo macro, proyectada en lo micro en ritos de nacimiento, igual que mito y rito se proyectan, ritos de pasaje, donde están incluidos los sacrificios, ritos de vejez y de muerte, y ritos funerarios, ¿no? De pasaje, donde retorna, de tal manera que tenemos una mitad de luz y una mitad de oscuridad, ¿sí? Sería algo así como un yin y yang, ¿no? Por ejemplo, el dibujo de yin y yang de la antigua China, esto va más allá del taoísmo y del confucianismo, esto es muy antiguo, tiene la relación de dos peces copulando, ¿no? Un pez que tiene un ojo blanco, un pez negro, y un pez blanco que tiene un ojo negro, ¿no? Copulan, crean el mundo, ¿sí? Bueno, básicamente esto es una cuestión que tuvo que ver en el origen de la China feudal con relación a las estaciones. Ejemplo, primavera, verano, otoño, invierno o infierno, ¿sí? Es decir, lo que pasa por la vida, ¿sí? De luz y ahora la vida post-mortem de sombra.
Acá ya tenemos el ciclo el mítico completo. De tal manera que si tenemos una mañana, un mediodía, un atardecer y una medianoche, en el día, en el ciclo diario del movimiento solar, el que se mueve es el Sol para la mentalidad antigua. Y por lo tanto el Sol es solidario con la vida humana. Por lo tanto el drama solar es el drama del hombre. Entonces vemos que hay una proyección existencial en los ciclos de la naturaleza y en este caso en los cuerpos celestes. ¿Sí? Entonces tenemos que el Sol o la vida humana adopta 4 posiciones. Y ahora podemos verlo proyectado en el año, ¿no? Por ejemplo, en el año, ¿qué tenemos? Tenemos 2 equinoccios y 2 solsticios. ¿Qué son los equinoccios? Los equinoccios son los días y las noches que duran exactamente lo mismo. Esto ocurre 2 veces al año nada más, que no son, en nuestro calendario no son días muy exactos, pero tenemos una correlación entre la luz y la oscuridad, y esto ocurre 2 veces al año, ¿sí? Quizás el día mítico más importante es el equinoccio de primavera, cuando el sol pasa del invierno a la primavera. Y el otro puede ser en algunas culturas lunares, como puede ser el antiguo Israel o en el Islam, cuando es el equinoccio de otoño, ¿sí? Cuando se pasa del verano al otoño. Es el día que la noche y la luz y la oscuridad duran exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. El equinoccio de primavera nosotros lo conocemos con nuestra Pascua. La Pascua. La Pascua no es una ceremonia solamente judía o cristiana. Es una ceremonia mucho más antigua, ¿sí? En este día morían y renacían los dioses en el árbol. Ahora les voy a contar unos mitos mesopotámicos que tienen que ver con esta naturaleza, ¿no? Entonces, cuando del invierno se pasa a la primavera hay un renacimiento, ¿sí? Entonces acá tendríamos una muerte, ¿sí? Y un renacimiento. Lo voy a simbolizar con estos símbolos: el ángel egipcio, ¿sí? El ángel egipcio, ¿sí? Y la cruz cristiana. Para poner un caso, ¿no? Entonces tendríamos muerte, renacimiento. Eso ocurre en el equinoccio de primavera. ¿Y qué ocurre en los otros extremos? Bueno, acá ocurren lo que llaman los solsticios. En el año nosotros tenemos 2 solsticios. Obviamente lo estoy viendo desde una perspectiva del hemisferio norte. Recuerden que el cercano Oriente Próximo tuvo una visión del cosmos al revés que nosotros, que vivimos en el sur. Entonces, ¿qué es un solsticio? Bueno, el solsticio es, esto ocurre también 2 veces en el año, es cuando hay un desequilibrio entre la luz y la oscuridad. Si en los equinoccios hay un equilibrio, en el solsticio hay un desequilibrio. ¿En qué sentido? Bueno, que cuando pasamos la primavera y nos acercamos al otoño, es el momento que cambia la estación. Acá tenemos un desfasaje entre la luz y la oscuridad. Nos encontramos con el día más largo y la noche más corta. Esto ocurre el 21 de junio en el norte. Es el solsticio de verano. Solsticio de verano. Y lo mismo pasa en el otro extremo. Ocurre el solsticio de invierno, donde el movimiento de la luz es opuesto. Tenemos más sombra y menos luz. Es el día en el cual la noche es más larga y el día es más corto. Y esto ocurre el 21 de diciembre. Entonces acá tenemos el día más tenebroso del año para la mitología y acá tenemos el día más fasto, el mejor día. Entonces acá tenemos el ciclo del sol. El sol entonces nace a la luz, es dado a luz, es muy interesante el libro de los muertos. Acá tengo una versión de Budge muy buena, el libro egipcio de los muertos, donde en una versión bilingüe, jeroglífico y castellano, el libro de los muertos en realidad es un nombre que le dieron los egiptólogos en Occidente, porque en realidad el libro de los muertos se llama Los dichos para salir a la luz del día, ¿sí? Es decir, dichos para ser dados a luz.
En el Antiguo Egipto hay unos papiros mágicos, que son para leerles a las mujeres embarazadas, para que el niño tenga un proceso de nacimiento bueno. Porque era muy común la muerte de niños en Egipto, ¿no? Por una serie de causas, que no viene al caso, pero eran papiros mágicos para ayudar a la conciencia, digamos, al espíritu de ese niño que pueda nacer con bien. Entonces acá básicamente tenemos ese libro de los muertos, en los cuales va a ser dado a luz. Al ser dado a luz, acá nace, recuerdan que tenemos la cosmogonía, que habíamos estudiado en la primera clase, cosmogonía, ¿sí? Nace, se desarrolla en la conciencia, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, si quieren, podemos hablar de conciencia, conciencia, se desarrolla, llega a la mitad de la vida, ¿sí? Acá tenemos el monomito, el héroe, y luego empieza a retornar, es decir, en el verano empiezan los días a ser más cortos y las noches más largas, o sea, la oscuridad empieza a vencer a la luz, ¿sí? Y finalmente el sol llega al atardecer en el telos de su vida, y luego entramos en otoño, ¿sí? Donde los días de luz son mucho más cortos hasta llegar a la noche más larga, que es el día más tenebroso, porque aquí el sol baja al escatón, escatología, ¿sí? Lo que está abajo de la palabra es escatología, también se conoce como lo cetónico, el ceto cetónico es una sete, ¿no? Entonces acá baja, el sol muere, entonces esa es la noche más tenebrosa del año. Por eso se festeja el natalicio del sol en ese día, porque del 21 al 25 son las noches más oscuras, más largas, y los antiguos pueblos, especialmente los pueblos romanos, pensaban de que el sol, también los cultos mitríacos de Persia, en esos 3 días pasaba una serie de peligros en el inframundo, donde era atacado por unos seres míticos o demonios o algo así, y podría el 25 no nacer. Entonces hacían grandes fiestas con magia imitativa, prendiendo el fuego a los árboles y demás, especialmente en las culturas nórdicas de Europa, para que el sol pudiera ser animado a través del fuego y pudiera nacer. Recuerden que los símbolos de Mitra, un dios persa, que luego lo va a tomar todo el Imperio Romano, era el fuego, el culto al fuego. El fuego es el dios Atar, Atar, que se va a desarrollar en India como Agni, Agni, el fuego, aquel que lo transmuta. Que después va a tener mucha importancia en la alquimia, pero será otra época. Bueno, vamos bien hasta acá, supongo, ¿sí? Entonces, acá tenemos el ciclo solar, que tenemos cosmogonía, monomito, telos y escatón. Recuerden que acá están los arquetipos, acá están los tipos, acá están los antitipos, ¿sí? Después también tenemos anatipos y catatipos, ¿sí? Según lo veríamos. Y si seguimos la línea psicológica, tenemos consciente e inconsciente. ¿Sí? Acá tenemos los 2 estados de la conciencia. Cuando las Upanishads en India dicen, primero estoy dormido sin sueños, dormido con sueños, despierto, supradespierto. Que sería básicamente el mapa de la conciencia que luego van a ser las teorías de yoga, que si acá lo vemos, este drama humano, que lo que vivimos nosotros, lo vemos plasmado en lo macro, bueno, las culturas orientales esto lo van a desarrollar en lo micro, es decir, lo van a desarrollar a través de un estudio psicológico, digamos, no es la palabra correcta, pero es una psicología perenne. Bueno, Campbell ya nos hablaba de religiones psicológicas como puede ser el yoga o el budismo. Que si ustedes lo ven bien es la base del mandala, ¿no? El mandala indio. Pero bueno, todavía no quiero entrar en India, pero quiero que vean que los antiguos mesopotámicos veían este proceso de transformación y esto también se llevó a lo largo de todas las culturas. Ahora tenemos también otro símbolo muy interesante. Acá tenemos básicamente que los antiguos mesopotámicos creían que vivían en un cosmos en el cual era un círculo
no sé, en el cielo había como una campana metálica, de la palabra firmamento. Esa campana metálica estaba colgada de estrellas y planetas, que eran deidades para esta mentalidad mesopotámica, y ellos vivían entre los ríos Tigris y Éufrates. Era una zona bien regada, pero una zona que tenía calores insoportables, inviernos muy difíciles, y creo en ellos esa geografía, una mentalidad en la cual se sentían en el centro de la tierra y necesitaban protección. Esa protección la veían míticamente en 4 animales o 4 seres mitológicos que de algún modo retenían el caos y creaban el orden. Esos seres, si ustedes los ven en el zodíaco, tenemos a Acuario, la constelación de Acuario. La constelación opuesta es Leo, ¿sí? Se opone, y Tauro, y acá tenemos Escorpio, ¿sí? Serían los 4 signos guardianes. Bueno, acá tenemos Piscis y acá tenemos Aries, ¿no? Aries son los cuernos del nacimiento, el nuevo nacimiento. Acá vamos al revés. ¿Sí? Bueno, entonces, acá tenemos también a Libra, ¿sí? Y acá tenemos a la madre, volvemos a la madre, ¿no? Pero básicamente estos son los símbolos más importantes en esta cosmovisión mesopotámica, donde ellos se sentían protegidos por 4 titanes, por 4 guardianes. Los representaban en forma de esfinges o seres alados, que en hebreo es karab, los seres alados, que va a quedar la idea que querubín, en la mitología bíblica, por ejemplo, 4 querubines son aquellos que están en el carro de Ezequiel, símbolo de la Cábala, o la Cábala estudió mucho el tema del carro de Ezequiel. También símbolo de los querubines que estaban a la entrada del templo y que cuidaban el arca de la alianza, o los querubines que cuidaban la entrada al Edén, ¿no? Míticamente. Entonces tenemos el toro, el águila, el escorpión es el águila, el hombre y el león, ¿no? Que en definitiva son las 4 cualidades cardinales de Dios en la Biblia, ¿no? El poder, toro, poder, justicia, león, y amor, la cara del hombre, Acuario, y la cara del águila, ¿sí? En este caso la sabiduría. Pues acá tenemos las 4 cualidades divinas que básicamente luego se van a convertir en los 4 evangelistas, ¿no? En la mitología cristiana, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, representados por estos animales heráldicos ya en la Edad Media. Bueno, acá ya tenemos todo el proceso del viaje del héroe y lo pudimos plasmar en las culturas mesopotámicas y en el zodíaco. Por lo tanto, acá estamos hablando de un año o un año de 360 días o 65 días solares, o también podemos hablar de años lunares, en el cual en el calendario ocurre este proceso. Bueno, creo que esto ya quedó claro. Vamos a ver esto plasmado en otros símbolos, ¿no? Por ejemplo, voy a borrar un poquito para no hacer tanto lío, ¿no? Aquí. Si uno plasma este proceso de los equinoccios y los solsticios, puede encontrar 3 símbolos. Ejemplo, si los equinoccios son el equilibrio entre luz y sombra, ¿sí? Nos encontramos con este símbolo, es decir, una cruz exactamente equidistante cada uno de los cuadrantes, ¿verdad? Que sería esto. Ahora, cuando la sombra es mayor, es decir, tenemos que hacer esta línea, ¿no? Una línea, ¿no? Es más sombra, ¿verdad? Entonces acá tendríamos que hacer una cruz donde uno de los cuadrantes lo tenemos que subir, ¿verdad? Y queremos una cruz cristiana, ¿sí? La cruz cristiana tiene más oscuridad que luz, ojo con esto. Si lo hacemos a la inversa, lo hacemos a través del solsticio de verano, tenemos que plantear otro cuadrante en el cual tenemos más luz que oscuridad, ¿verdad? Entonces acá tendríamos que hacer una cruz que se llama cruz invertida. Esta sería la cruz de la luz y esta la cruz de la oscuridad.
Entonces acá tenemos dos tipos de cruces, o tres tipos de cruces. Tenemos una central y tenemos dos que tienen que ver con los 4 movimientos solares. Es interesante que en la mitología mitríaca, Mitra muchas veces lo representaba un joven al lado de dos enanos, ¿no? Tiene que ver con la iconografía o las estatuas. Uno de estos enanos tenía una antorcha hacia abajo, ¿sí? Representando el solsticio de invierno, y otro enano tenía una antorcha hacia arriba, representando la luz o el solsticio de verano. ¿Sí? Acá tenemos las diferencias de luz y sombra, ¿ven? Entonces Mitra estaba al lado de dos seres que planteaban el cielo y el infierno. Ahora, cuando Cristo es crucificado en la mitología cristiana, Cristo también está al lado de dos ladrones, ¿no es cierto? Cristo sería el equilibrio. Entonces, ¿qué le dice uno de los ladrones en el Evangelio? No cree en él, no le dice, yo creo en ti. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Estarás conmigo en el paraíso? Bueno, este es el ladrón que irá al cielo, ¿sí? Es el anatipo. Y el otro no cree en Jesús. Le dice, si eres el Hijo de Dios, baja, sálvate y sálvanos. Bueno, ese es el que irá al infierno, ¿sí? Este es el catatipo. Entonces acá en la mitología que tenemos los dos ladrones, o sea, las tres crucifixiones, y en el mitraísmo que tenemos también a Mitra con las dos diferencias de luz, encontramos realmente un símbolo muy importante del zodíaco. Así que aquellos que creen que la cruz cristiana es la cruz de luz, no, es la cruz de la oscuridad, porque está hablando de la muerte del héroe, ¿sí? La cruz invertida es la cruz de la liberación o la cruz de la luz. Por eso algunas sociedades secretas hablan de Lucifer, la luz. Así que tiene que ver con esto. Bueno, hemos entonces recorrido un poco la mitología que tiene que ver con el zodíaco, proyectada en el zodíaco moderno, pero pensando en cómo la veían los antiguos, ¿sí? Por eso la astrología tiene, a pesar de que se dice que no, tiene una gran carga mitológica. De hecho, la palabra zodíaco tiene que ver con una palabra griega que significa rueda de animales, o ruedas que giran, que se va a desarrollar también en la carta número 11 del tarot, ¿sí? La rueda de la fortuna, donde animales monstruosos de alguna manera están manteniendo este equilibrio. Ahora, los mitos que llevan los ciclos del héroe a lo cósmico, es decir, a océanos de años o ciclos de creación, van a tener que ver con, en este caso, los ciclos de la India. Y vamos para ir a eso de los Puranas. Voy a borrar un poquito esto para tener un poco de orden, ¿sí? Vamos a poner un poquito de orden, pero quiero utilizar el mismo sistema para que lo veamos en los mitos de la India. Los mitos de la India son vastos, son muy complejos, pero vamos a hacer un reduccionismo necesario para poder comprender a qué nos estamos refiriendo. Voy a dirigirme a los mitos de los Puranas. Los Puranas son unos textos de tradición en la India, o védicos, en el cual le van a dar mucha importancia a la mitología, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el mismo proceso. Tenemos una parte de luz y una parte de sombra. En India la parte de sombra se va a llamar la pralaya, y la parte de luz se va a llamar la pranava. Obviamente es un mito, ¿no? Los mitos tienen que ver con que los dioses crean del caos al orden, de la oscuridad a la luz, y luego esos mismos dioses diluyen de la luz a la oscuridad. ¿Para qué? Para volver al caos primigenio. ¿Para qué? Para volver a empezar. Siempre es una idea circular. Entonces, ¿cuáles son los dioses que crean? Bueno, en realidad siempre es el Brahman, ¿cierto? Brahman, es el absoluto que va a estar desarrollado en una idea de Atman, ¿sí? Y en una idea de una proyección maya, ilusoria, que es tiempo, en este caso. Este es yo y este es absoluto, ¿no? La idea de tiempo. En el Vedanta es lo mismo, ¿no?
Maya tiempo. O sea que el tiempo va a regir este proceso. Mediodía, ¿sí? Nacimiento, mediodía, atardecer, muerte, o medianoche. Entonces las deidades del tiempo de la Maya son aquellas que van a regir los ciclos biocósmicos que están relacionados con los océanos de años. Océanos de años es una palabra que también se toma del jainismo, porque los jainas también hablan acerca de ciclos que se repiten todo el tiempo. ¿Cuál es la deidad que rige en la Maya el nacimiento del día? Brahma. Brahma, acá tenemos a Brahma, que no es el Brahman. Recuerden que Brahman tiene una N, en sánscrito la N convierte el masculino en neutro. Por lo tanto, este Brahman es absoluto, ¿sí? Es como una sustancia primera, que ya lo vamos a explicar cuando veamos India. Pero quiero que vean el proceso del mito cósmico, ¿no? Brahma crea, Vishnu conserva, que en realidad es Brahma, pero en la función de conservador, y después Shiva es el que diluye o destruye. ¿Sí? Y acá abajo tenemos la figura de una energía femenina llamada Shakti, que es la totalidad informe, inconsciente, consciente. Ahora, estos mitos cósmicos, ¿sí? Estos mitos cósmicos, en realidad uno los ve como eso, ¿no? Como historias que en realidad no tienen ningún sentido para el hombre, no tienen ninguna relación. Sin embargo, esto no es cierto, porque la mitología india lo que hace es interiorizar esto en las funciones biológicas del hombre y en las funciones psicológicas. Ejemplo, si uno ve este proceso de nacimiento, desarrollo y muerte, para volver a empezar, uno diría, bueno, esto es un mito que lo vemos en el día, lo vemos en el año y también lo vemos en una mitología macrocósmica. Sin embargo, si lo interiorizamos, por ejemplo en el yoga, este es el proceso mismo de la respiración. Por ejemplo, hay un pranayana, que es un ejercicio respiratorio, en el cual consiste en taparse un orificio nasal y exhalar todo el aire, ¿sí? Y estar un instante con los pulmones sin aire. Luego taparse el otro orificio nasal e inhalar el aire. Y retener un instante el aire en los pulmones. ¿Para qué? Para luego repetir el proceso. Entonces nuestra respiración tiene un proceso de luz o de externidad objetiva y tiene un proceso de interioridad o subjetividad. ¿Sí? Por lo tanto, acá exhalamos, estamos un instante sin respirar, inhalamos y retenemos el aire en los pulmones. De tal manera que la respiración tiene que ver con el ciclo de creación, conservación, disolución para volver a empezar. Los 4 elementos del proceso que habíamos visto en el mito. ¿Sí? A la vez que esto se convierte en un mandala o un símbolo circular para que el yogin o el iniciado medite en esto y en su conciencia esté pasando este proceso de muerte y renacimiento, de transformación a través de crisis vitales. Esa sería la idea. ¿Sí? Ahora, esto que tiene que ver con la columna vertebral y los brazos extendidos, también se relaciona en el yoga con el traspaso de una energía serpentina, que también vamos a estudiar en el yoga. Pero para que ustedes vean que todos los símbolos místicos y esotéricos se manifiestan en estos procesos de proyección macro-microexistencia. ¿Sí? A ver, vamos a este tema. Habíamos dicho en la clase pasada que los rituales son gestos que se hacen en lugares específicos, como pueden ser templos. ¿Sí? Ahora, vamos a estudiar el tema de la India, por ejemplo, y vamos a ver que los templos en la India se relacionan con esta idea, con la idea del círculo. Algunos templos dedicados a Shiva son verdaderos círculos de piedra, donde en el centro nos encontramos con el lingam, o falo de piedra. El lingam o falo de piedra. Cuando los turistas entran a los templos circulares, no pueden entrar al Sakta Saktorum, un lugar más oculto, donde está el lingam de piedra. El lingam es una piedra, ¿no? Representando el falo. ¿Y qué ven los turistas? Bueno, lo que ven los turistas es una serie de simulaciones que hacen los sacerdotes al sacar una estatua de Shiva, o del dios que representa el templo, de oro,
y la hacen girar alrededor del templo como si fuera un sol. Entonces acá tenemos la imagen de oro, pero la verdadera imagen es la que está en el centro. Por lo tanto, este es un proceso móvil o que gravita alrededor de un centro de masa. Si lo llevamos este proceso de la procesión, y lo llevamos al tema de lo psicológico, vemos que acá tenemos un Atman, o yo superior, y acá tenemos un yo inferior llamado Aham, o yo psicológico. De tal manera que ellos dicen, si en nuestra conciencia, nuestro yo psicológico gira, se mueve, este movimiento no permite ver el yo superior que está en nosotros. Por lo tanto, los procesos de meditación tienen que ver con detener a Aham, este yo, para que podamos visualizar el verdadero Dios, la verdadera realidad que está dentro de nosotros. Entonces ven que el proceso del mito, el rito y la interiorización, en este caso, funcionan de esta manera. Bueno, por ahora vamos a dejar acá y en un momento volvemos para la segunda parte. Muchas gracias.